¿Quién va a empezar? ¿Se está viendo la presentación, doctora? Sí, ahí veo Laura Guamaní Joseph y Roncal Valera Franco, ¿no? Perfecto. Sí, Ya, sí se ve. Compañeros, ¿lo empieza ven? mi compañero. Doctora, ¿qué tal? Joseph o Franco, Buenas ¿quién noches. empieza? Doctora, Buenas buenas noches. noches. Sí, soy el alumno Joseph Laura. Yo voy a empezar, Ya, doctora. a ver. Listo. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Vamos a empezar entonces hablando sobre el asma bronquial, ¿no? Em, Siguiente, por favor. Bueno, primeramente para entender el asma. Debemos verla como la interacción entre tres fenómenos principales, ¿no? La inflamación, la obstrucción bronquial, que es oscilante y reversible, y la hiperrespuesta bronquial inespecífica. En cuanto a la inflamación, vendría a ser la base del todo, ¿no? No es solamente en este caso una respuesta momentánea, sino una inflamación crónica de las vías aéreas, ¿no? Principalmente mediada por eosinófilos, mastocitos, linfocitos T que vamos a ver en un rato. Y pues esta inflamación hace que la vía sea estructuralmente más sensible. En cuanto a la obstrucción bronquial, que es reversible, es, digamos, esta característica la diferencia clave con otras enfermedades como el EPOC, ¿no? El asma, en este caso en el asma, el bronquio se va a cerrar, va a haber una broncoconstricción, pero esta característica en esta enfermedad es que tiene la capacidad de volver a su estado normal, ¿no? Em, ya que pues es característico de esta patología y pues vuelve a su estado normal ya sea por sí solo o por una medicación, en este caso un broncodilatador tal vez, ¿no? Y la hiperrespuesta bronquial en específica es la irritabilidad del pulmón en este caso. El bronquio reacciona de forma exagerada ante estímulos que no deberían causar problemas, como por ejemplo el frío, ejercicio, polen, olores fuertes, cerrándose bruscamente. Em, bueno, he citado dos conceptos principales. El Ferreras nos dice que pues no se centra principalmente en el concepto fisiopatológico, en la definición fisiopatológica. Se define el asma como una enfermedad inflamatoria donde la hiperrespuesta es la protagonista, ¿no? Frente a diversos estímulos. Y el Goldman digamos, nos da una parte más clínica, ¿no? Un matiz clínico eh, al llamar pues a esta enfermedad síndrome clínico. Esto implica que el asma puede manifestarse de diferentes formas o diferentes fenotipos, ¿no? En cada paciente. Y se destaca pues por la obstrucción que puede resolverse espontáneamente, lo cual es vital, ¿no? Ya que un paciente puede estar perfectamente hoy y puede entrar en crisis mañana, ¿no? Siguiente, por favor. Hablando un poco más de la epidemiología. La epidemiología del asma en el Perú tiene unos matices muy peculiares debido a la geografía que tiene este país, ¿no? También está involucrada las condiciones sociales. Bueno, entrando un poco ya al panorama nacional, el Perú tiene cifras alarmantes en este caso en el asma. Tiene una prevalencia del 15%, ¿no? Un aproximado de 5 millones de personas pueden tener asma y nos sitúa en un top en Latinoamérica. Según esta fuente de los estudios de Isaac, el dato del 23 al 28% en Lima, en este caso en la población pediátrica, es bastante alto, ¿no? Esto significa que casi uno de cada cuatro niños en la capital ha tenido síntomas de asma recientemente. Entonces, en la distribución regional, el asma en el Perú no se comporta como en otras partes, tal vez, ¿no? Porque nosotros tenemos factores importantes que son la humedad y la altitud. Por ejemplo, enfocándonos en la costa, especialmente en Lima, en la famosa ciudad gris, como se la conoce, Lima la gris, la humedad suele superar el 90% en muchos casos, ¿no? Y esto es el paraíso para estos factores, como puede estar los ácaros, la humedad, la contaminación también que está presente por el parque automotor, va a implicar que Lima sea líder en estas estadísticas. La sierra también aquí ocurre un fenómeno contrario, tal vez, ¿no? El aire es más seco, la altitud dificulta la supervivencia de los ácaros, por lo que hay menos asma de tipo
atópica. Entonces, sin embargo, tenemos el frío extremo, que va a actuar como un irritante físico, ¿no? Que va a disparar la hiperrespuesta bronquial, añadido también a la biomasa. Igual en la selva, ¿no? El factor también en la selva es la biomasa y también la humedad tropical, que favorece tanto a los ácaros como a un ambiente húmedo para, pues, generar esta hiperreactividad. En cuanto a los factores de riesgo más específicos, tenemos tres principales, ¿no? La contaminación intradomiciliaria, por ejemplo, en muchos lugares del país todavía bueno, se sigue usando la leña y el carbón como principal fuente de, pues, de cocina, en este caso, ¿no? La cocina de leña y carbón en las zonas rurales y también, pues, ¿no? En las zonas también periurbanas que se están pues llenando a los lados de Lima, es un factor bastante irritante, ¿no? Para la mucosa respiratoria. Los ácaros y también los hongos, ¿no? Son los alérgenos que están en la cabeza, en la costa y la selva, y la urbanización, el cambio de vía rural a vida urbana, también aumenta la exposición a contaminantes y cambia el sistema inmune, elevando la sensibilidad alérgica, ¿no? En este caso, el de la inmunoglobulina E. Entonces, es muy típico también notar un pico de incidencias entre mayo y julio, ¿no? Ya que estamos justamente en estas épocas entrando en esta temporada, ¿no? La contaminación, también el exceso de temperaturas o ese cambio brusco, ¿no? De otoño a invierno en el Perú vendría a ser un cóctel perfecto, ¿no? Para estas exacerbaciones asmáticas. En este caso, la cifra de MINSA nos muestra que de 263 casos por cada 10.000 habitantes están confirmados y en este caso, en estos contextos también ya se consideraría que es un problema de salud pública de primer orden. Siguiente, por favor. En cuanto a la base teológica, el asma no tiene una causa única, ¿no? Sino que es resultado de una tormenta específica, como se le podría, yo le denominé así, ¿no? Tenemos una predisposición genética compleja que no es, digamos, solamente la alteración de un gen, sino son cientos de genes. Que regulan la respuesta inmune y la estructura del pulmón. Y también es una parte de factores ambientales, ¿no? Como vimos en la diapositiva anterior, la exposición a alergenos, infecciones virales en la infancia, como el rinovirus también, o factores emocionales, van a actuar como disparadores pues, de estas reacciones en personas genéticamente ya susceptibles, ¿no? Otro eje central del asma, pues, ¿no? Es la cascada inflamatoria. La inflamación, digamos que no solo es un concepto, no tiene eventos físicos bastante claros en la vía aérea que van a implicar la característica sintomática. Primero, el edema de la mucosa, los vasos sanguíneos se vuelven permeables y el tejido se hincha, reduciendo el diámetro del bronquio. La producción de moco, ¿no? Las células caliciformes van a producir moco espeso que puede llegar a formar tapones, dificultando aún más el paso del aire. Y la hiperreactividad, ¿no? El músculo liso bronquial se va a volver paranoico, entre comillas, y se va a contraer ante cualquier estímulo mínimo por esta hiperreacción. Y también en cuanto a los protagonistas celulares, digamos que ya la parte más técnica de este tema se divide principalmente en el tipo de células que van a ir dominando, ¿no? En este caso tenemos que en la cabeza los eosinófilos, ¿no? Que pues van a liberar proteínas como la proteína básica mayor, que literalmente van a dañar el epitelio del bronquio. Los mastocitos también no son los de respuesta rápida. Al altivarse van a liberar histaminas, leucotrienos. Entonces va a causar el broncoespasmo inmediato. También tenemos a los linfocitos TH2 y el de células linfoides innatas tipo 2, ¿no? Estas dos nos van a ayudar a diferenciar entre una asma alérgica y una asma no alérgica. Los linfocitos TH2 dominan en el asma alérgica, ¿no? Produciendo las interleucinas importantes, que son la interleucina 4, que pues generalmente para que se produzca la IgE, la interleucina 5 para que los eosinófilos sobrevivan y la interleucina 13 para la producción de moco y remodelación. También a las células linfoides innatas de tipo 2, como hemos mencionado, esta pues son en este caso importantes en el asma intrínseca, o sea, la no atópica, y van a responder a señales de daño epitelial, ¿no? Sin necesidad de un alérgeno específico. Siguiente, por favor.
También tenemos mediadores químicos, ¿no? Los causantes del broncoespasmo en este caso. Cuando las células, en este caso, estas células, los eosinófilos, los mastocitos, se activan, van a liberar sustancias que van a actuar como señales de ataque inmediatas. Tenemos a sustancias como las histaminas, los leucotrienos, las prostaglandinas, también los factores activadores de plaquetas. Estas van a tener una función específica, ¿no? Como mediadores. La histamina, por ejemplo, es la responsable de la respuesta rápida, causando la contracción del músculo liso y aumentando esta permeabilidad vascular, por ende generando un edema en este contexto. Los leucotrienos también son mucho más potentes que la histamina, son los principales responsables de la broncoconstricción prolongada y la excesiva producción de moco. Y las prostaglandinas y este factor activador de plaquetas van a potenciar aún más la inflamación y atraer a células al sitio del conflicto, ¿no? Como que en secuencia va a haber una secuencia final, la obstrucción mecánica. Eh, entonces, primero vamos a encontrar la contracción del músculo liso. Esta contracción pues se va a generar que el bronquio se cierre físicamente. El edema inflamatorio, las paredes del bronquio se van a engrosar hacia adentro. Este engrosamiento de la pared va a generar una remodelación. Si el asma no se controla, la pared se va a volver permanentemente más gruesa. Y también añadido a esto los tapones de moco, ¿no? El moco es también puede llegar a ser tan denso que puede bloquear totalmente esas pequeñas vías aéreas que están presentes ahí, ¿no? Siguiente, por favor. Ya viendo más a la parte clínica, a nuestro cuadro clínico, según la bibliografía, la clasificación clínica general en el asma varía según pues, la frecuencia y la severidad de los síntomas. Eh, por la bibliografía lo dividimos en intermitente, persistente y atípica. El asma intermitente, en este caso lo más importante aquí en este tipo de asma, es la parte de la alternancia. El paciente va a tener periodos asintomáticos donde puede hacer deporte, por ejemplo, o correr o hacer cualquier actividad física hasta que se encuentre con un desencadenante, ¿no? Los desencadenantes mencionados pueden ser alérgicos y no alérgicos. Alérgicos, con el polen, ácaros, epitelio de animales, y no alérgico, por ejemplo, el ejercicio, el aire frío o infecciones virales, ¿no? Que es la causa principal de crisis en niños, dicho sea de paso, las infecciones virales. Entonces, aquí tenemos, pues, en cuanto a las manifestaciones de las crisis, en este caso, podemos clasificarla también en dos, ¿no? Una crisis leve y una crisis intensa. En la crisis leve, el paciente prácticamente lo describes con una simple opresión torácica o siente que el pecho le está apretando. Digamos que es la sintomatología típica de esta crisis leve y una crisis intensa, ¿no? Y aquí es donde ya vemos el uso de esta fisiología que repasamos antes, ¿no? El cuerpo va a luchar por meter aire a través de los bronquios cerrados y llenos de moco, entonces van a ver el uso de músculos auxiliares, se va a notar el tiraje intercostal o supraclavicular, la piel se va a hundir entre las costillas. Vamos a encontrar también en algunos casos la posición de trípode, ya que hay una necesidad de permanecer sentado, inclinado hacia adelante para que pues, se facilite la respiración. Y en la auscultación aparecen los roncos, ¿no? Por el moco y las sibilancias, por el paso del aire a través de ese tubo estrecho. En cuanto al pronóstico, en este tipo de asma, bueno, en muchos niños los síntomas sí mejoran, desaparecen en la adolescencia también, ¿no? Esto ocurre porque em, el diámetro de estas vías aéreas va aumentando con el crecimiento, también el sistema inmune suele madurar y estabilizarse en algún momento, entonces también, pero también es importante saber que la hiperrespuesta bronquial puede quedar latente, ¿no? O puede reaparecer también en la vida adulta durante nuevos estímulos, pero eso lo vamos a ver en el siguiente tipo de asma. Siguiente, por favor. En el siguiente, por favor, en el asma persistente, ¿no? En este caso ya es un tema de cronicidad. A diferencia de la intermitente que acabamos de ver, aquí los síntomas prácticamente son como el pan de cada día del paciente. Vamos a tener un patrón típico.
es importante, es fundamental recordar que en estos casos vamos a ver un empeoramiento nocturno y de madrugada, ¿no? Esto va a ocurrir por el ritmo circadiano del cortisol, que va a bajar en la noche, y el aumento del tono vagal también, ¿no? Lo que va a favorecer la broncoconstricción mientras el paciente duerme. El perfil del paciente también es importante, ya que es más común en adultos. A veces un niño asintomático, de repente, un niño asintomático que nunca remitió, puede debutar de repente tras un episodio infeccioso fuerte posteriormente, ¿no? Y también hay una dependencia de fármacos. Estos pacientes ya no usan el inhalador solamente cuando tienen algún episodio o es necesario usarlo de vez en cuando, ¿no? En este caso ya suelen regirse a un uso obligatorio de broncodilatadores. Y también lo más importante en este caso, el uso de corticoides inhalados, ¿no? De forma permanente para que se pueda evitar la agudización grave. En cuanto a su evolución y desencadenantes, como hemos dicho, un niño puede dejar de tener crisis a los 12 años, ¿no? Pero el asma puede reaparecer a los 30 años si hay un cambio en el ambiente o un nuevo trabajo con una nueva exposición a tóxicos. Y también aquí entra el tema de los alérgenos laborales. Este es importante, ¿no? Si un paciente mejora de repente los fines de semana, pero empeora de lunes a viernes, es porque hay que sospechar de que el lugar de trabajo pues está con algún alérgeno que puede generar esta respuesta. Y por último tenemos el asma típica, vendría a ser pues un reto diagnóstico, ¿no? Esta pues en esta parte el paciente no llega sibilando ni con falta de aire, tal vez, ¿no? No es evidente estos síntomas, llega con tos persistente probablemente. Entonces, ¿cuándo sospechamos de esta asma típica? Si la tos es seca, si empeora de noche con el ejercicio o no sé, con jarabes comunes para la tos. Entonces, tenemos que realizar la prueba terapéutica como, como se menciona aquí si se tiene la sospecha, ¿no? Pero la espirometría está dudosa, se puede iniciar un tratamiento de prueba con corticoides inhalados y si la tos desaparece o mejora drásticamente, se va a confirmar el diagnóstico de asma, en este caso de tipo atípica. Bueno, sigo el paso con mi compañero Franco. Bien, muchas gracias, Joseph. Doctora, buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, buenas noches. Buenas noches, doctora. Muy bien. Entonces, ahora sí ya vamos a hablar un poco más sobre el diagnóstico. Una vez que yo tengo mi sospecha clínica de asma, con mi sospecha clínica me voy a referir a signología clásica, como se puede ver acá. Signología clásica como pueden ser sibilancias, disnea, opresión torácica y tos, lo que básicamente se ha mencionado previamente. Y que lo que me favorece a que esto sea asma o lo que yo voy a permitir hacer un rule out de mis diferenciales, vienen a ser las características de estos síntomas. Síntomas que ocurren de manera variable en intensidad, síntomas que normalmente en la noche o a la hora de caminar empeoran, sobre todo porque cuando es de noche, cuando uno se acuesta, pues hay un menor aclaramiento del moco. Y si yo tengo un problema de hiperrespuesta, lo que yo pues, voy a tener es mayor cantidad de moco y que este moco no vaya a salir. Como aumenta la cantidad de moco, se estimula el reflejo de la tos, el, la falta de aire. Síntomas que están justamente dilucidados, como ya se mencionó, por ejercicio, por alergenos, por aire frío, por reírse, y síntomas que empeoran al final del ejercicio, que esto es muy clásico. Fíjense cómo acá la Gina lo define como muy distintivo. Y bueno, después que tenga un desencadenante claro, ¿no? Entonces, una vez que yo tengo todo esto, toda mi sintomatología, yo tengo que preguntarme a qué paciente me estoy enfrentando. Este cuadro está sobre todo para pacientes por arriba de la edad de los 6 años y yo tengo que saber mis diferenciales de acuerdo al grupo etario. Que si bien se mencionó muchos pacientes con asma,
Son diagnosticados en la infancia y tienen una historia de atopía, tienen una historia de eczema, tienen una historia de rinoceronositis, tienen alguna historia alergénica que nos haga decir, ok, el diagnóstico es por allá. Fíjense todas las condiciones que uno tiene que tener en cuenta dependiendo de la edad, ¿no? Si es una edad de 6 a 11 años, un síndrome de tos crónica, que haya inhalado un agente extraño, una bronquiectasia congénita, aunque esto ya sería muy, muy raro, sobre todo disquinesia ciliar primaria, el famoso síndrome de Cartagener, en donde también hay situs inverso en el corazón. Si hay enfermedades cardíacas y si hay displasia broncopulmonar o fibrosis quística. Y nótese cómo todo esto viene acompañado de la sintomatología clásica. Es de cada una de estas enfermedades. Es por eso que uno no tiene que centrarse solo y decir, ok, me parece asma, le busco solo lo que tiene asma, sino que uno tiene que ser un poco más holístico. Y al ser un poco más holístico, ir preguntando de acuerdo a mi sospecha, ¿usted ha tenido alguna otra sintomatología aparte de la que me ha referido? Si entramos en una edad de 12 a 39 años, fíjense cómo entramos a otros diferenciales. Ya no vamos a pensar en enfermedad congénita del corazón, ya no vamos a estar pensando en discinesias ciliares, sino que vamos a estar iniciando con fallas cardíacas, deficiencia de alfa-1 antitripsina, que esta es una causa sobre todo de POC y EPOC debido a una disfunción en el balance proteas-antiproteas. Y también esta es una causa de un EPOC temprano, 12, 39 años, no es una edad en la que uno de primera línea tiene que pensar en una deficiencia por una antitripsina en contra con un EPOC. Si ya tenemos más de 40 años, obstrucción laringea, hiperventilación, ahora sí un EPOC en regla. Bueno, el otro también es causa de EPOC, ¿no? Pero se me entiende, una EPOC que tiene la historia clásica de un paciente fumador, un paciente con mucha exposición a biomasa, o un paciente neumópata de base, de nuevo una bronquiectasia con la tos productiva e infecciones recurrentes. En nuestro medio, sobre todo, se ha tenido una historia de tuberculosis, una bronquiectasia posterior al problema de tuberculosis. Si justamente también tiene disnea paroxística nocturna, si hay edemas, pensaría en falla cardíaca. Y muy importante, a medida que pasan los años, uno va viendo un aumento de la prevalencia de hipertensión arterial, recordando siempre que los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, el enalapril y el captopril, pueden producir una tos crónica que fácilmente nos pueden hacer a nosotros pensar erróneamente que es un asma. Porque hay algo muy claro que establece la GINA y es que uno hace un daño si no diagnostica el asma y uno hace un daño si diagnostica incorrectamente un asma. Es más, muchas veces, y ya lo veremos en la parte de manejo, cuando nosotros vamos a manejar a la alta o manejar a la baja el paciente, tenemos que asegurarnos que nuestro diagnóstico sea asma. Tenemos que asegurarnos que algo no se nos haya escapado. Y bueno, ya como algo que pensar en todas las edades sería la tuberculosis más en nuestro medio, y evidentemente otras infecciones. Acá ponen de ejemplo la bordetella pertussis. Entonces, ¿cómo yo tengo mi diagnóstico de asma? Para yo tener mi diagnóstico de asma, yo ya sé mi sintomatología. En mi sintomatología he visto los diferenciales, he visto que más o menos los síntomas son muy acordes a lo que es el asma, síntomas intermitentes que se pegan en las noches, que tienen un trigger específico, que normalmente es a mí siempre me da esto cuando 3 días antes me resfrío, tengo un poco de gripa, tengo un poco de moquillo, o por ejemplo, estoy haciendo ejercicio y justo me viene la falta de aire y todo esto. Entonces, una vez que tengo todo esto, lo primero que tengo que hacer es pedir una espirometría. Y en caso de que yo no tenga una espirometría, un pico flujo. Entonces, una vez que yo tengo mi espirometría, lo que yo voy a tratar de hacer, bueno, mejor dicho, una vez que tengo la espirometría, lo que yo digo es, ¿este es un patrón obstructivo o restrictivo? Obstructivo quiere decir que el FEBI sobre FBC va a ser menor a 0,7. Si es menor a 0,7, yo digo, perfecto, estoy frente a un patrón obstructivo. Una vez que yo tengo mi patrón obstructivo, lo que tengo que hacer es esperar y hacer la prueba del broncodilatador, porque acordémonos la definición de la gina para asma. El asma es una enfermedad, es un síndrome heterogéneo de hipersensibilidad bronquial que causa inflamación de las vías aéreas y es reversible.
Entonces, si es reversible, al yo aplicar el broncodilatador, que normalmente va a ser salbutamol a dosis de 400 microgramos, al yo aplicar el broncodilatador, tiene que mejorar la función pulmonar. En caso de que no mejore, pues entonces yo ya me estaría yendo hacia la otra parte de problemas obstructivos, los principales, el EPOC y bueno, sus diferenciales. Una vez que yo tengo todo esto, que he hecho las pruebas de función pulmonar con la espirometría o con el pico flujo si no tengo, le he tomado antes y después del broncodilatador, muy importante, si es un paciente que ya tiene diagnóstico de asma y se le está haciendo seguimiento, normalmente decir, señor, esto por 4 horas dejar de tomar el medicamento, o que no haya una interferencia, mejor dicho, para que el dato sea lo más exacto posible. Y si ya tengo todo esto confirmado, perfecto, yo tengo un asma y lo trato como asma. Ahora, si no tengo una espirometría, si no tengo una espirometría y este es un cambio de la GINA de este año con respecto al año pasado, yo ya puedo utilizar biomarcadores. Esto antes solo estaba en la GEMA, en la guía española. Y los biomarcadores es importante saber que si bien son datos que me apoyan, su negatividad no me descarta el diagnóstico. Yo no puedo diagnosticar un asma simplemente porque tengo un feno positivo o porque tengo un feno en niveles, no sé, 150 por ahí. No puedo. Lo que yo sí puedo es decir, en un caso de duda, el feno me puede confirmar una sospecha que yo ya tengo. Entonces acá se dice considerar biomarcadores, sobre todo el feno, y si otros diagnósticos no son probables, tratar de manera empírica con algo que contenga corticoide inhalado. Y de nuevo, revisar de 1 a 3 meses, incluyendo todas las pruebas de función pulmonar, perdón, el pico flujo y la espirometría si está disponible. Muy bien, entonces, ¿cuándo realmente no es asma? Cuando no es asma es cuando no tiene clínica, es cuando la espirometría me sale en un patrón restrictivo o me sale que no tiene una respuesta al broncodilatador, entiéndase respuesta al broncodilatador, aumento de 12% del FEBI o aumento de 200 mililitros de lo que es el FBC. Y si no tengo absolutamente nada de esto, yo tengo que pensar en otros diagnósticos que son justamente todos los que vemos acá para el cuadro tan clásico e inespecífico como toda patología pleural de disnea, tos o presión torácica, que también se puede confundir como una disnea, etcétera, ¿no? Entonces, ahora sí, ¿cómo voy a manejar a mi paciente? Ya. Y, ok, me equivoqué acá. Me equivoqué de orden de las diapositivas, disculpa. Cuando yo manejo el paciente, si bien nos podemos acá tirar un montón de tiempo hablando de los diferentes fármacos que tenemos, y más con ahora la adición de los biológicos, es importante también saber la intervención no farmacológica. Y creo yo que la intervención no farmacológica tiene casi igual valor, evidentemente no tanto, pero sí tiene un valor muy importante en lo que es el asma. Y dentro de la intervención farmacológica, dentro de lo más importante, creo yo, es dejar de fumar. Porque si estamos hablando de un paciente neumópata de base, agregarle otro factor de riesgo para desarrollo de EPOC, para desarrollo de cáncer, para desarrollo de bronquiectasias inclusive, porque lo que hace el tabaco es disminuir el movimiento mucociliar, pues definitivamente no es una buena idea. Siempre todo paciente que venga, que tenga diagnóstico de asma, que tenga problemas con el tabaco, hay que sugerir manejo para el tabaco, hay que sugerir manejo para el tabaquismo, mejor dicho. Veas ese tabaquismo con terapia, mandarlo a salud mental o también con ya medicación, es más estudiar bupropión. Y en cuanto a la actividad física, una de las metas de la GINA es que los pacientes con asma desarrollen su vida normal, que la enfermedad no sea un limitante para el desarrollo de sus quehaceres diarios. Y aparte de esto, entonces, basado en esto, muchos dicen, ya, pero si yo corro y tengo asma y me falta el aire, mejor dejo de correr. O si yo hago ejercicio y cuando me da ejercicio me falta el aire, mejor dejo de hacerlo. La verdad es que no. Uno no tiene por qué limitar sus actividades diarias por la enfermedad. E inclusive porque la actividad física trae beneficios no solo en cuanto a lo que el asma se refiere, que también el reducir de peso
es importante para el manejo no farmacológico del asma, sino que es bueno para la salud en general. Es bueno para el corazón, es bueno con el tema de los triglicéridos, de los lípidos, es bueno con el tema de la hipertensión arterial. Entonces, un mensaje muy importante es que sí, hay que incentivar a la actividad física y que en caso sean muy fuertes los ataques provocados, pues lo que mejor podemos avisar es, oye, calienta bien y tómate un ICS SAB antes del ejercicio de preferencia. De preferencia, el SABA que está estudiado para esto es el formoterol y el ICS es la budenosina. Muy bien. Entonces, una vez que nosotros tenemos ya un manejo no farmacológico, que por cierto hay muchos más, eh, bajar de peso, sobre todo esos creo que son los más importantes y los que más evidencia tienen. También es importante ver si tiene algún otro factor de riesgo que sea modificable. Todo paciente con uno o más factores de riesgo para exacerbaciones. Y acá la palabra de la clave es estar seguro que un paciente está con corticoides. En el año 2026, el manejo para el asma siempre, en la medida de lo posible, tiene que llevar corticoides, sea de mantenimiento, sea de rescate, sea Step 1, Step 2, Step 3. En la inmensa mayoría de casos, tenemos que ponerle un corticoide. Y esto debido a que el uso de SABA únicamente ha demostrado un mayor riesgo de exacerbaciones y ha demostrado mayor riesgo de muertes a causa del asma. Si nos regresamos a la fisiopatología, esto tiene todo el sentido del mundo. El asma es una enfermedad inflamatoria, es un síndrome inflamatorio de causa multifactorial potencialmente reversible. Entonces, ¿qué hacemos nosotros dando un broncodilatador a un problema inflamatorio de base? Estamos aliviando el síntoma, no tratando a la enfermedad. Y es por eso que acá siempre, y en la medida de lo posible, un paciente tiene que ir con corticoide inhalado. ¿Cuáles son los corticoides inhalados estudiados para esto? Son la budenosina y la beclometasona. Y también parte esencial del tratamiento es educar al paciente con su plan de acción y también el ver que haya una correcta toma del medicamento. Porque muchas veces lo que sucede es que no hay adherencia al medicamento o no está tomando bien su medicamento. No hay una correcta técnica a la hora de utilizar el inhalador. Si tiene exposición a tabaco, de nuevo, bajar la exposición a tabaco lo más posible. Si tiene un FEBI menor al 60% del predicho, ver, hay un problema con la adherencia, hay un problema con la inhalación, hay algo que no está funcionando acá. Y después considerar de nuevo, considerar un trial de 3 meses de ICS. Tiene alguna, descartar también otras enfermedades. Cada vez que nosotros reevaluemos a un paciente, normalmente cuando uno diagnostica asma, le da cita de control al mes, a los 3 meses, y cada vez que nosotros vayamos a reevaluar al paciente, tenemos que ver cómo está la función de ese paciente, tenemos que, de nuevo, cerciorarnos que el manejo es el indicado y se está tomando el manejo de la manera indicada, y también ver si es que no hay otra cosa por ahí, porque hacemos mucho daño no diagnosticando asma, pero también hacemos mucho daño diagnosticando asma a alguien que no tiene asma. Muy bien. De nuevo, estos ya son más otros tipos de recomendaciones, ya sin también clase A, ver si tiene alergia a alimentos, si tiene alergia, evidentemente, reducir esos alimentos. Si tiene alguna exposición doméstica con irritantes que le han causado, pues también reducirlos, etcétera, ¿no? Y muy importante, sobre todo cuando hablamos de asma difícil de tratar, es esto de la eosinofilia en esputo, pero eso ya lo veremos en las siguientes diapositivas. Entonces, ahora sí podemos hablar sobre el manejo farmacológico. Y dentro del manejo farmacológico tenemos muchas opciones, pero de las cuales lo más importante es acordarnos de los beta agonistas y acordarnos de los corticoides. Fíjense cómo el corticoide actúa acá.
inhibiendo la proliferación de las células TH2, justamente siendo este su efecto antiinflamatorio. Entonces, atacando el centro de la fisiopatología del asma, porque la fisiopatología del asma es que hay una célula que ya está sensible hacia un antígeno, y cuando vuelve a presentarse ese antígeno, pues desencadena toda la degranulación mastocitaria, la formación de IgE, todo este proceso, ¿no? ¿Cuál es el centro de la fisiopatología? Los TH2. ¿Quién ataca al centro? Los corticoides. Eso de base. Después tenemos que el corticoide al diferenciarse en los sinófilos, que como ya se mencionó, sacan esto, proteína básica mayor, factores catiónicos que destruyen el epitelio que también hacen daño, en general neosinófilos, y que acá participa la interleucina 5. Ya tenemos terapias dirigidas contra interleucina 5. Para interleucina 4 también tenemos terapias dirigidas por interleucina 4. ¿Cuáles son drogas que ya no se usan o ya no se tendrían que usar? Las metilsantinas y lo que es el cromolín de sodio. El cromolín de sodio, sobre todo porque tiene efectos deleterios tanto a nivel neurológico como a nivel cardíaco, y las metilsantinas porque su efecto es mucho menor al que uno puede dar con los beta 2. Porque fíjense que acá lo que se está haciendo es inhibir la fosfodiesterasa, que convierte el AMP cíclico en AMP, bloqueando así la broncodilatación, pero sin embargo es mucho más eficiente bloquear de frente el receptor, ya que bloqueando el receptor nada de lo que esté acá va a pasar a ser AMP cíclico y por ende bajan la broncodilatación. Otras drogas que también se pueden llegar a ver son los inhibidores de la vía de los leucotrienos, que hace el siloutón con los receptores, o vean montelukast y ciferlukast con los receptores. ¿Cuál es el problema de los leucotrienos? Es que tienen muchas complicaciones neuropsiquiátricas y que también su acción es mucho menor. Por eso es que nosotros vamos a ver a todas estas drogas, salvo a los corticoides y a los beta 2 agonistas, véase como terapia coadyuvante en los diferentes steps y tracks que nos ofrece la GINA, o véase como terapia coadyuvante, o véase como ya en un asma difícil de tratar que le he puesto de todo y casi que no me funciona. Entonces, ¿cómo yo inicio el tratamiento para un paciente con asma? Si bien esto sobre el papel suena muy complejo, la verdad es que es algo más simple de lo que parece. Y lo primero que tenemos que saber es que tenemos dos posibles vías, tanto la vía 1 como la vía 2. De preferencia vamos a usar la vía 1. ¿Por qué vamos a usar la vía 1? Porque la vía 1, la ventaja que tiene es que es un solo inhalador. Y es un inhalador que contiene tanto corticoide inhalado como formoterol. Ahora, la pregunta puede ser, entonces, ¿yo también le puedo dar corticoide inhalado con otro LAVA? Porque el formoterol es un LAVA. No. El único LAVA estudiado es el formoterol. Y los únicos corticoides, de nuevo, son la beclametasona y la budesonida. No es como que yo puedo decir, ah, ya, tengo otro LAVA, tengo otro corticoide, eso funciona como una terapia ER. No. ¿Qué significa terapia ER? Esto, antiinflamatorio reliever, o sea, que me mejora es una terapia antiinflamatoria para mejorar los síntomas. ¿Y cómo es para mejorar los síntomas? Pues se entiende que en el track 1, o con la terapia ER, lo que yo básicamente voy a hacer es darlo cuando el paciente necesite. O sea, si el paciente tiene un desencadenante de sus síntomas, véase porque ha tenido una exposición alérgica, véase porque haya hecho ejercicio, véase porque ha tenido una infección viral por lo que sea, en ese momento se va a tomar el ICS formoterol. Y realmente esto va a cubrir tanto Step 1 como Step 2 de la guía de manejo. Step 3 y Step 4 ya van a ser la terapia MART. Que la terapia MART no es otra cosa que utilizar el aliviador, perdón, que utilizar el aliviador también como una terapia de soporte. ¿Qué quiere decir esto? Que de nuevo va a tener su ICS formoterol, pero que esta vez no solo se lo va a tomar o no solo lo va a inhalar cuando le den síntomas, sino también todos los días. ¿Cuál siendo la diferencia entre Step 3 y Step 4? Que en el Step 3 hay una baja dosis y en el Step 4 hay una mediana dosis. Entonces, básicamente, esto viene a ser como yo voy a manejar. Si yo tengo el paso 1, que es el preferido, Step 1 y Step 2, simplemente su ICS formoterol cada que lo necesite.
Step 3, ICS formoterol, cuando lo necesite y de mantenimiento. Mantenimiento, 2 puffs cada día. Step 3, le subo la dosis a la ICS formoterol, siempre recordando el tope del formoterol, que el tope de formoterol son 72 picogramos. Después de eso, al ser todo betagonista, puede llevar a reacciones adversas propias de esta función adrenérgica, taquicardia, hipertensión arterial sobre todo, y evidentemente con los corticoides, ¿no? Que como son inhalados, los únicos problemas serían problemas locales, problemas con la voz, y infecciones tipo candidiasis orofaringia, etc. Y si yo tengo el track 2, en el track 2 es cuando yo no cuento con un inhalador que tiene el ICS lava. Y como yo no cuento con un inhalador que es el ICS lava, pues entonces a mí lo que me va a tocar irme es con SABA o también con un ICS. De hecho, siempre se va a recomendar meterle algo de ICS. Hay que meterle algo de corticoide, ya que, como se ha mencionado, el uso único de SABA también es un factor de riesgo para tener exacerbaciones. En nuestro medio, en Perú, lamentablemente, como muchos países de pocos recursos, casi vamos a caer en este track. ¿Por qué? Porque es más barato. En simple, o porque no tenemos disponibilidad de estos medicamentos. Y acá de nuevo, step 1, solo cuando se necesita, con SABA y con corticoide de preferencia. Step 2, una dosis corta, una dosis baja de mantenimiento de corticoide. Step 3, una dosis baja de una ICS LAVA. Step 4, una dosis media de ICS LAVA. Y ya todo lo que viene a ser el Step 5 viene a ser esto, la terapia, cuando es un asma difícil de tratar. Y cuando es un asma difícil de tratar, lo que tendríamos que hacer, el asma es un problema que lo puede ver todo médico general, pero si ya se le pasa de acá, lo tiene que mandar a una clínica de asma en general. Y si no hay clínica de asma, pues mandarlo al neumólogo. Tipo, todo médico general debería conocer hasta acá. Pero también hay algo importante que te dice la GINA. Y la GINA te dice, revisa, asegúrate y ajusta. ¿Qué tienes que revisar? Síntomas, exacerbaciones, efectos adversos, comorbilidades, funciones pulmonares, considerar biomarcadores, sobre todo para los step 5, cuando ya se va a iniciar otro tipo de terapias, y ver cómo le va al paciente con esto, porque es muy importante. Cuando uno maneja asma es uno a uno con el paciente. Oiga, señor, ¿usted cómo le ha ido con este fármaco? Oiga, señora, ¿a usted se le dificulta conseguirlo? ¿Puede costearlo? ¿Va bien con esto? Perfecto. De nuevo, asegurarse. Confirmar el diagnóstico si es necesario, volver a confirmar el diagnóstico. Porque supongamos que es un paciente que no dejó de fumar y que sigue fumando, y ya está haciendo un EPOC, ya está haciendo una enfisema. Entonces, ahí ya me va a cambiar de nuevo el manejo. O simplemente que yo no he visto al paciente en su totalidad, o se me ha ido ciertos datos en mi historia clínica, y realmente tenía teniendo otra enfermedad pulmonar, o tenía teniendo otra enfermedad no pulmonar. Entonces, así, asegurarse, asegurarse siempre. Y después, tratamiento de los factores de riesgo modificables y las comorbilidades, a un approach no farmacológico, y las medicaciones, siempre incluyendo corticoides. Ahora bien, ¿cuándo hablamos de un asma difícil de tratar? Asma difícil de tratar básicamente es un asma que está en Step 4 y que al momento de reevaluar el Step 4 se ha descartado que tenga mala adherencia farmacológica, se ha descartado que esté utilizando mal el, el- que esté utilizando mal el PUF. Se ha descartado que sea por una comorbilidad, sino que simplemente es otra cosa. Y como es otra cosa, a este es más difícil de tratar, lo mando con el especialista. En el especialista un neumólogo o de preferencia una clínica de asma. ¿Y acá qué van a hacer? Investigar diagnósticos diferenciales, hacer placas de tórax, hacer una tomografía de alta resolución, hacer pruebas, skin prick test, algo así como lo que hacen con la tuberculosis, para ver si hay alergias, que esto también va a ser un biomarcador importante, sobre todo cuando yo le quiera iniciar omalizumab, o cuando le quiera iniciar mepolizumab, uno de estos biológicos contra interleucina 5, interleucina 4.
investigar otras condiciones, por ejemplo, una aspergilosis broncopulmonar alérgica, una bronquiectasia, una estenosis de la vía aérea, investigar efectos adversos de los corticoides, porque no lo mencioné, pero por acá, inclusive desde el step 4 y hasta el step 3, uno puede dar corticoides orales y puede tener corticoides orales. Entonces, si es por ejemplo, ¿no? Una paciente de 50 años que ha diagnosticado asma, que está con corticoide oral, pues hay que preocuparnos del riesgo de osteoporosis, hay que preocuparnos de que no se le estén bajando las defensas, hay que preocuparnos del uso de corticoides en general, porque ahora la tendencia es a utilizar corticoides el menor tiempo posible por la menor cantidad posible. E inclusive acá te dice cosas algo más avanzadas, ¿no? Hacer un DEXA y hacer un control del cortisol para la insuficiencia adrenal a consecuencia del corticoide. Ver si los eosinófilos están arriba de 300. Y si están arriba de 300, también ver si es que no es por otra cosa, porque muchas veces decimos, ya, eosinófilos es igual a hipersensibilidad tipo 1, es igual a alergia, pero ¿qué tal si no? ¿Qué tal si tiene una infección parasitaria? Entonces también descartar todo eso, ¿no? Y listo. Entonces, una vez que tengo confirmado este diagnóstico, voy a ver biomarcadores de inflamación tipo 2. Eosinófilos, feno, eosinófilos de esputo, como se mencionó, asma que está mediada por alergenos, etcétera. No es que yo tengo esto, tengo un asma severo tipo 2. Como yo tengo un asma severo tipo 2, vamos a ver adherencia y vamos a incrementar la dosis del corticoide de 3 a 6 meses. Como es un asma tipo 2, ¿qué está pasando acá? El TH2 está funcionando más. Y como está funcionando más, ¿cuál es el fármaco que directamente ataca ahí? Los corticoides. Por eso se le aumenta la dosis de corticoides. Y también ver el añadir un medicamento que no sea biológico. Perfecto. Ahora, si se le va a añadir un biológico, entonces vamos a ver. Si se le va a añadir un biológico, ya lo vemos en la siguiente diapositiva. Si no se le puede añadir un biológico, otra cosa, algo le tenemos que dar. Y dentro de ese algo, lo que más se puede recomendar son los LAMA. Siempre teniendo cuidado con los receptores de leucotrienos por los problemas neuropsiquiátricos y ya inclusive la acitromicina puede ser útil, ¿no? Ahora, ¿qué tal si no tiene biomarcadores de un tipo 2? Pues si no tiene marcadores de un tipo 2, de nuevo, diagnóstico diferencial, ver técnica de cómo está inhalando los puffs, ver adherencia, ver comorbilidades, ver efectos adversos, evitar exposiciones y considerar investigaciones. Dicho de otra forma, esto se puede resumir como siempre asegurarte, siempre reevaluar y siempre optimizar tratamientos. Y cuando hablamos de optimizar tratamientos tanto farmacológicos como no farmacológicos, prevención de comorbilidades, etc. Muy bien, entonces, acá vemos como si ha tenido y si le puedo dar al, si se le puede dar algún manejo extra, ¿no? Entonces, si va bien con la terapia para tipo 2, si va bien con los biológicos, eso quiere decir reevaluar de 3 a 6 meses. Primero, vamos a quitarle los corticoides orales, si es que los tiene, o reducir los corticoides orales si es que los tiene, y vamos a ver la reducción de tratamiento de acuerdo al beneficio observado. Siempre reevaluar, siempre reevaluar, siempre reevaluar. Si no hay buena respuesta, evidentemente no le voy a seguir el biológico. Y de nuevo, reevaluar. ¿Será que realmente tiene asma? ¿Será que no se me fue y se me ha ido por otra parte o hay otro diagnóstico? Listo. Y en cuanto al 10, de nuevo lo mismo. Reevaluar, asegurarse, optimizar. Reevaluar, asegurarse, optimizar. Y ahora sí, un tema un poco más corto que es el manejo de la exacerbación. Que si bien el manejo de la exacerbación depende de en qué step estemos, como a grandes rasgos lo que nosotros podemos decir es, si hay sospecha de alguna exacerbación, evaluación inicial. Evaluación inicial de cómo está la exacerbación. De si el paciente solo puede hablar frases, del paciente solo puede hablar palabras al examen físico, si todavía escucho sibilantes, si tengo un pecho silencioso, sea, la auscultación no escucho nada. Eso me quiere decir
que la obstrucción es tanta que ya no pasa el aire. Y como ya no pasa el aire, esto me puede matar. Y como esto me puede matar, pues tengo que maximizar el tratamiento con oxígeno, nebulización de SABA y SAMA, sobre todo el hipatropio, y ver por vía oral o por vía endovenosa glucocorticoides. Y evidentemente llevarlo a una unidad de cuidados intensivos. Si por ende es severa, como que habla palabras, se coloca en la posición tripoidea, está agitado, usa músculos accesorios, tiene una frecuencia respiratoria mayor a 30, tiene una frecuencia cardíaca mayor a 120, tiene unas pruebas funcionales menores a 50 y tiene una saturación menor a 90, casi que lo mismo, tan solo que sin el problema sin llamar a UCI. Y si es de leve a moderada, pues con todo lo que se mencionó acá, que básicamente es lo que no está acá. Si no tiene ninguna de estas, pues pasamos acá. ¿Y qué vamos a ver? Oxígenos, SABA y corticoides por vía oral. Fíjense cómo acá hay una diferencia. Una cosa es corticoides por vía oral, y si ya severa o me amenaza la vida, es puede inclusive ser por vía endovenosa. Entonces, como un recuento rápido, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como atención primaria? Y como atención primaria nosotros tenemos que ver lo mismo. ¿Realmente tiene asma? Considerar otras causas. ¿Hay alguna posibilidad de que este paciente se muera por el asma? ¿Hay alguna severidad de la exacerbación? Y acá lo que ya habíamos hablado, ¿no? Si es leve o moderada, iniciar SABA, 4 a 10 puffs, espaciados por 20 minutos en 3 dosis a necesidad. Prednisolona para algo moderado, la prednisolona 40 a 50 miligramos, en niños 1 a 2 miligramos por kilo, y el oxígeno siempre teniendo un target por arriba entre 93 y 95. Si amenaza la vida, tenemos que llevarlo a un lugar en donde tengan los medicamentos adecuados, tengan la infraestructura adecuada. Llevar básicamente a una UCI o a algún lugar en donde sí se pueda manejar, ¿no? Como atención primaria, nosotros no vamos a poder. Muy bien, una vez que mejora, y los síntomas mejoraron, no necesitamos seguir el SABA y la oxigenación está por arriba de 90, lo podemos, y tienes los recursos para irse a casa, lo podemos mandar a casa. Y acá un poco más, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer al final? Con un reliever, con un controlador, normalmente con ICS, continuar prednisolona máximo 7 días y con un follow-up, una cita control de 12 a 7 días. Y listo. Bueno, esto sería todo por la exposición del asma. Ahora vamos a ver el caso. El caso es una variante de asma que solo presentó tos, lo cual es una atipia en lo que vendría a ser el asma. La presentación es un paciente varón de 56 años que tenía tos seca de 8 años de evolución, refractaria a tratamientos previos, negación de historia de sibilancias o diagnóstico de asma convencional y que tenía múltiples consultas en otorrinolaringología, medicina interna y alergología, con tratamientos previos ineficaces, antibióticos, descongestionantes y manejo sintomático. Entonces, como ya venía con tanto tiempo sin mejora, pues dijeron, no será un problema estructural. Y como pensaron en un problema estructural, pidieron interconsulta con otorrino, interconsulta con endocrino, para ver tanto estudios tiroideos como exploraciones otorrinolaringológicas. Le hicieron una endoscopía en donde no se descubrió nada. Le hicieron estudios tiroideos en donde la ecografía estaba normal, no había masas, no había alteraciones que me puedan explicar la tos por compresión. Pero, importante que nunca le hicieron una espirometría. Lo que sí hicieron fue mandarlo al alergólogo. Y mostró, el alergólogo en la polisensibilización mostró un aumento significativo de IgE para alergenos alimentarios, un aumento significativo también para alergenos inhalantes y una implicación clínica que complica la indicación de inmunoterapia. Dicho de otra forma, el alergólogo descubrió por qué había el problema. Y entonces, acá el diagnóstico definitivo quedó en un asma de variante de tos, con una hiperreactividad de la vía aérea, ya que el asma con variante de tos comparte la misma fisiopatología base, por así decirlo, con la salvedad de que no presenta sibilancia. La tos crónica persistente es la manifestación principal y como en este caso es pues la única pista clínica, como ya también mencionó el compañero,
Y la confirmación siempre requiere pruebas de función respiratoria. Acá no lo hicieron, se fueron de frente a la del alergólogo, que el alergólogo lo haga, pero de preferencia con una espirometría también se puede llegar al diagnóstico. ¿Cuál fue la conclusión? Que si bien nosotros pensamos que asma igual a sibilancias, no siempre es así, y que la historia clínica, la polisensibilización y la respuesta al tratamiento me pueden ayudar a un diagnóstico. También hay que recalcar que este no fue un diagnóstico así tomado a la ligera, sino que, como dice la historia, ha habido 8 años de evolución en donde se ha buscado manejo, se han buscado otros tipos de causas, y pues esas causas han sido descartadas, ¿no? Tos seca crónica también puede ser fibrosis pulmonar, también pueden ser enfisemas, también pueden ser algún tipo de neoplasia quizás. Entonces, no ha sido un diagnóstico hacia la ligera, sino un diagnóstico de larga data. Eso sería todo, doctora. Muchas gracias. Bien, hemos escuchado la exposición de asma bronquial. Me van haciendo un resumen, ya sus compañeros lo han dicho, es una enfermedad que se caracteriza por inflamación bronquial, ¿no? Es decir, representa una inflamación de todo el árbol bronquial. Entre sus causas o la etiología se describen muchos factores, se describe asma alérgica, asma no alérgica. La alérgica, como su mismo nombre lo dice, la exposición a alergenos, ¿no? La contaminación ambiental. También se describen factores genéticos en asma y para la participación en cuanto a su fisiopatología de las células, ya lo ha mencionado muy bien su compañero, ¿no? Los linfocitos T, los eosinófilos, los mastocitos, todos ellos son los que van a producir o desencadenar la inflamación de la mucosa bronquial, produciéndose la hiperreactividad. Esto, ello haciendo un breve resumen. Y también es importante hacer la diferencia o establecer la diferencia entre lo que es asma y EPOC, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia fundamental entre asma y EPOC? A Que el ver, asma es reversible, doctora. el asma es reversible, ¿pero en qué? Porque el asma es reversible, pero ¿de qué estamos hablando? A ver, Ah, hablemos con fundamento técnico claro, doctora. científico. A ver, Claro, doctora. está bien, la respuesta está bien, el asma es reversible, pero ¿reversible en qué? l- la broncoconstricción del asma es reversible, porque se da por un fenómeno de hipersensibilidad dependiente de una inflamación, mientras Ujú. que cuando ya es un EPOC, esta broncoconstricción es permanente. Permanente, véase por un Mm. cuadro de bronquitis crónica o por un cuadro de enfisema, doctora. ¿Y cómo hago yo la diferencia? O sea, ¿cómo establezco que el Eh, asma es reversible? O sea, ¿de qué procedimiento, qué me valgo para yo decir el asma es reversible y el EPOC es parcialmente reversible? la diferencia se puede hacer tanto con la espirometría, dependiendo de la respuesta al broncodilatador, o otra diferencia clínica viene a ser con la sintomatología, que la sintomatología del asma es como a veces está, a veces no está, es variable, mientras que una sintomatología de POC es persistente. Ujú. Podemos establecer varias diferencias, ¿no? La primera, el cuadro clínico del EPOC se presenta a mitad de la vida, ¿no? 40, 50 años. El asma a cualquier edad, ¿no? Tenemos asma infantil, tenemos asma en adultos, tenemos asma en el adulto mayor, ¿no? Y una de las características o las diferencias fundamentales, como ya lo han mencionado, lo va a dar la espirometría, ¿no? La espirometría es el gol estándar en el diagnóstico de estas enfermedades. Entonces hablamos, mientras que el asma es totalmente reversible, ¿no? Con con el test de postbroncodilatación, el EPOC es parcialmente reversible. Ahí está la diferencia fundamental. ¿Y cómo voy a ver yo esta reversibilidad? ¿Qué es lo que mejora en la espirometría? ¿Qué parámetro mejora? A ver, El Franco, FEV1, El doctora, P1, doctora. aumenta un 12% muy bien. después de la Hay, broncodilatador. hay una mejoría del BEPS 1 mayor o igual al 12%.
Por ejemplo, el test espirométrico tiene muchas variables, ¿no? Tenemos la capacidad vital forzada, el BSU-1, el flujo expiratorio 25%, el 75%, el 25-75%. Pero en estos casos, en estas enfermedades, asma, EPOC, estamos ahora hablando del asma, el parámetro que nos va a servir para hacer la diferenciación va a ser el BEPS-1, ¿no? ¿Qué es lo que va a mejorar el BEPS-1? Por ejemplo, si yo en el test basal, el test número 1 que le hago al paciente asmático, tengo un BEPS-1 de 75. Luego le hago el test de reversibilidad o el test post-broncodilatación. ¿Con qué se hace el test post-broncodilatación? Con SABA 400 microgramos, doctora. Con salbutamol, ¿no? Entonces, esperamos 15 minutos, le volvemos a hacer la espirometría y si vemos que este BEPS-1 ha mejorado mayor en 12 o mayor de 12, entonces hablamos de un test de reversibilidad total y hacemos el diagnóstico de que es asma, ¿no? El diagnóstico definitivamente es asma bronquial. Si no mejorara, si es parcialmente reversible, entonces nos quedamos con que es un EPOC, ¿ya? Eso es fundamental, eso lo van a aplicar en toda su carrera médica, la diferenciación entre asma y EPOC con el test de reversibilidad. El cuadro clínico ya lo he mencionado, se presentan paciente, bueno, clínicamente viene disneico, puede tener otra sintomatología asociada, tos, ¿no? Fiebre, si existe una infección subyacente. Al examen físico, lo que vamos a ocultar, roncantes, sibilantes, ¿no? Y luego viene el manejo, que muy bien lo ha expuesto su compañero, y el tratamiento en asma es prácticamente inhalatorio. La terapia es inhalatoria y basada en el GINA, ¿no? ¿Qué es el GINA, Franco? Global Initiative for Asthma, Iniciativa Global para la Mejoría del Asma. La Si no estoy mal. Iniciativa Global para el Asma. ¿Y qué cambio introduce el GINA? Porque el GINA es, como decir, la base para el tratamiento de asma, ¿no? A nivel mundial, no solo para nosotros, sino a nivel mundial, las estrategias de tratamiento de asma se basan en el GINA. ¿Qué cambio fundamental introduce el GINA a partir del año 19 Que ya no se en tiene que cuanto a usar manejo? salbutamol únicamente. Que antes todo era salbutamol y que ahora todo es corticoide inhalado. Y si Claro. corticoide inhalado es la base de la terapia. Ven los pasos o steps que establece, ¿no? Lamentablemente me han quitado la diapositiva muy rápido. Entiendo que están cansados de tantas clases seguidas. Entonces, simplemente para mencionar, el tratamiento que establece el GINA lo establece en steps, como lo ha mencionado Franco, step 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Entonces, ¿qué tratamiento teníamos? Acá está, muchas gracias. Hasta el año 19, ¿qué establecía el GINA? En el paso 1, 2, tratamiento con sal, butamol, ¿no? O sea, un broncodilatador de acción corta, un SABA, eso es lo que era el tratamiento de asma bronquial. El cambio que introduce el GINA, como bien dice su compañero, a partir del año 19, es el tratamiento de corticoide, ¿no? ¿Qué corticoide se usa? Budenosina Franco. o beclometasona. Bu, Budenosina o beclometasona. Pero de budesonida, no es budesonida. budenosida, es Budesonida. budesonida, ¿ya? O beclometasona. Ese es el primer paso en el tratamiento de asma, el uso de corticoides, y luego se asocia a un beta-2 agonista de acción prolongada, es decir, un LABA, ¿no? ¿Es así, Sí, Franco? doctora, formoterol. Sí, doctora, formoterol. Claro. Entonces, ese es el cambio, que es un cambio fundamental, un cambio muy importante que ha introducido el GINA en cuanto al tratamiento de asma a partir del año 19. Y luego ya vienen los steps 3, 4, ¿qué es el MAR en el step 3?
A ver si Marta nos es haces. Marta es ¿Sí? básicamente también el ICS Formoterol, el ICS Lava, pero ya no solo como rescate, sino también como mantenimiento. Se da, como decir, en dos fases, ¿no? Primero de rescate y luego de mantenimiento. Entonces, que ustedes ven este cuadrito muy ilustrativo, que grábenselo siempre. ¿Cuál es el tratamiento del asma, de acuerdo a Gina, por steps o por pasos? ¿Ya? Eso básicamente, en resumen, en cuanto a asma se refiere. No sé si tienen ustedes alguna pregunta o comentario que realizar. ¿Está claro lo que es asma bronquial? Su tratamiento, ya se explicó la fisiopatología, la etiología, el manejo del asma en cuanto al GINA. No sé si tienen alguna duda. No. Entonces todo lo damos por entendido que han comprendido todo. La exposición está muy bien, los felicito.